Desde los albores de la humanidad, la pregunta sobre la existencia de dioses ha sido una de las más profundas y controvertidas. En todas las culturas y épocas, la búsqueda de respuestas nos ha llevado a explorar lo desconocido, a construir templos majestuosos, y a desarrollar filosofías que intentan dar sentido a nuestra existencia. Algunos encuentran en la fe una fuente inagotable de consuelo y esperanza, mientras que otros buscan explicaciones en la ciencia y la razón. Pero, ¿qué argumentos existen a favor y en contra de la existencia de dioses? ¿Cómo han evolucionado estas creencias a lo largo de los siglos? Y, lo más importante, ¿qué significa esta búsqueda para cada uno de nosotros? A continuación nos adentraremos en los distintos enfoques que han intentado responder a esta pregunta eterna, pero antes. La existencia de dioses es un tema que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. Las creencias y concepciones sobre la existencia de dioses varían ampliamente entre diferentes culturas, religiones y sistemas de creencias. Para muchas personas, la creencia en la existencia de dioses es una parte fundamental de su fe y religión. Consideran que los dioses son seres superiores, trascendentales o divinos, que tienen poder y control sobre el mundo y la vida humana. Estas creencias se basan en la fe, la tradición y la experiencia personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la existencia de dioses no puede ser demostrada ni refutada de manera científica. La ciencia se basa en la observación empírica y en la evidencia tangible, y no puede abordar directamente las cuestiones relacionadas con lo divino o lo trascendental. Dicho esto, la creencia o la falta de creencia en la existencia de dioses es una elección personal, determinada por una variedad de factores, como la cultura, la educación, las experiencias personales y las convicciones individuales. Cada persona puede tener su propia perspectiva sobre este tema. ¿Qué argumentos existen a favor de la existencia de dioses? Uno de los argumentos más antiguos es el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe debe tener una causa. Dado que el universo existe, debe haber una causa primera, o un creador, que no fue causado por nada más. Este argumento ha sido defendido por filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino. Otro argumento influyente es el argumento teleológico, también conocido como el argumento del diseño. Este sugiere que el orden y la complejidad del universo indican la existencia de un diseñador inteligente. William Paley, en el siglo XVIII, popularizó esta idea con su famosa analogía del relojero. También está el argumento ontológico, propuesto por San Anselmo en el siglo XI. Este argumento intenta demostrar la existencia de Dios a partir de la lógica y la razón pura, sugiriendo que la mera idea de un ser perfecto implica su existencia. Además de estos argumentos filosóficos, muchas personas se basan en experiencias personales y testimonios para justificar su creencia en dioses. Estas experiencias pueden incluir revelaciones, milagros, o un sentido profundo de conexión espiritual. Cada uno de estos argumentos tiene sus propios méritos y críticas, y juntos forman una base sólida para la creencia en la existencia de dioses. Pero, ¿qué hay de los contraargumentos? Una de las críticas más comunes al argumento cosmológico es la pregunta: si todo tiene una causa, ¿qué causó a Dios? Los críticos argumentan que el argumento no resuelve el problema del infinito regresivo, simplemente lo desplaza un paso atrás. El argumento teleológico, o del diseño, ha sido fuertemente criticado por Charles Darwin y la teoría de la evolución. La complejidad y el orden que observamos en la naturaleza pueden ser explicados por procesos naturales como la selección natural, sin necesidad de un diseñador inteligente. El argumento ontológico ha sido desafiado por muchos filósofos, incluidos Immanuel Kant y Bertrand Russell, quienes consideran que es un juego de palabras y lógica, que no necesariamente refleja la realidad. Argumentan que simplemente definir algo en existencia no lo hace real. Además de estos argumentos filosóficos, existen críticas basadas en la falta de evidencia empírica. El filósofo David Hume argumentó que los milagros y revelaciones no son pruebas confiables de la existencia de dioses, ya que pueden ser explicados por el engaño, la ilusión o la exageración. Finalmente, muchos sostienen que la creencia en dioses es una construcción cultural y psicológica.
Sigmund Freud, por ejemplo, veía la religión como una ilusión creada por la mente humana para lidiar con los miedos y las incertidumbres de la vida. ¿Cómo han influido las creencias y debates sobre la existencia de dioses en nuestra cultura y sociedad? En muchas culturas, las creencias religiosas han sido fundamentales para la formación de leyes y códigos morales, por ejemplo, los 10 mandamientos, en el judaísmo y cristianismo, o las leyes del Dharma, en el hinduismo, han guiado las normas de comportamiento y justicia. Además, las creencias en dioses han influido en el arte y la arquitectura de manera significativa. Grandes monumentos como las catedrales góticas en Europa, las pirámides de Egipto, y los templos de la antigua Grecia, son testamentos duraderos de la devoción y la búsqueda de lo divino. Las festividades y rituales religiosos también juegan un papel importante en la cohesión social. Celebraciones como la Navidad, el Diwali, el Ramadán, y muchas otras, no solo tienen un significado espiritual, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y culturales. Sin embargo, la influencia de las creencias en dioses no siempre ha sido positiva. La historia está llena de conflictos y guerras religiosas, como las cruzadas, la Inquisición, y más recientemente, conflictos modernos basados en diferencias religiosas. En el ámbito de la filosofía y la ciencia, los debates sobre la existencia de dioses han impulsado el progreso del pensamiento crítico y el escepticismo. Filósofos como Descartes, Spinoza y Nietzsche han cuestionado y redefinido nuestra comprensión de la divinidad y la moralidad. Hoy en día, vivimos en un mundo diverso y pluralista, donde la libertad de creencias y la tolerancia religiosa son valores fundamentales en muchas sociedades. Las discusiones sobre la existencia de dioses continúan, influenciando el pensamiento moderno y la política. ¿Cuáles son las principales mitologías y religiones, y qué representan? Mitología griega. Comenzamos con la mitología griega, una rica colección de mitos y leyendas que explican el origen del mundo y los dioses que lo gobiernan. En el centro de esta mitología está el monte Olimpo, hogar de los 12 dioses olímpicos: Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Hestia. Cristianismo. El cristianismo, una de las religiones más grandes del mundo, se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sus textos sagrados son la Biblia, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los cristianos creen en un solo Dios y la salvación a través de la fe en Jesucristo. Islam. El Islam es otra de las grandes religiones monoteístas, fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII. Su libro sagrado es el Corán, y los musulmanes creen en un solo Dios, Alá. La fe islámica se centra en los 5 pilares: la fe, la oración, la caridad, el ayuno, y la peregrinación a la Meca. Hinduismo. El hinduismo, una de las religiones más antiguas, es predominantemente practicado en India y Nepal. Es una religión politeísta con una vasta cantidad de dioses, como Brahma, Vishnu y Shiva. Sus textos sagrados incluyen los Vedas y los Upanishads, y se enfoca en el karma, la reencarnación y el dharma. Budismo. Fundado por Siddhartha Gautama, el Buda, el budismo se centra en la búsqueda del despertar espiritual y la liberación del sufrimiento. Sus enseñanzas incluyen las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Aunque no adora dioses en el sentido tradicional, respeta figuras espirituales y deidades locales. Sintoísmo. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, enfocada en la veneración de los kami, espíritus presentes en la naturaleza y los ancestros. No tiene un fundador ni textos sagrados principales, pero sus prácticas incluyen rituales de purificación y festivales que celebran los cambios de estaciones. Mitología nórdica. La mitología nórdica, procedente de los pueblos germánicos del norte de Europa, incluye figuras como Odín, Thor y Loki. Sus historias están recopiladas en las Eddas, y describen un cosmos estructurado en 9 mundos conectados por el árbol Yggdrasil. Mitología egipcia. Finalmente, la mitología egipcia es conocida por sus deidades como Ra, Osiris e Isis, y su complejo sistema de creencias sobre la vida después de la muerte.
Los antiguos egipcios construyeron impresionantes monumentos, como las pirámides y los templos, para honrar a sus dioses y faraones. En Latinoamérica, donde la rica diversidad cultural y religiosa ha dado lugar a una variedad de tradiciones y creencias indígenas que adoran a distintos dioses, hablaremos sobre algunos ejemplos destacados. Quetzalcóatl en la mitología azteca. Conocido como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl era una de las deidades principales en la antigua cultura azteca. Era adorado como el dios del viento, la sabiduría y la fertilidad, simbolizando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pachamama en la cosmovisión andina. Pachamama es una deidad femenina reverenciada en la cosmovisión andina, que abarca países como Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Argentina y Chile. Representa a la Madre Tierra y es adorada como la protectora de la naturaleza y la fertilidad, reflejando la profunda conexión de las comunidades andinas con su entorno. Inti en la cultura inca. Inti, el dios del sol en la mitología inca, era considerado una deidad suprema y el padre de todos los incas. Se le atribuía la protección y la energía vital. Su adoración era fundamental para la agricultura y la vida cotidiana de los pueblos andinos. Orixás en la religión afrobrasileña. En religiones afrobrasileñas como la Umbanda y el Candomblé, los orixás son deidades africanas que representan diferentes aspectos de la naturaleza y la vida. Los seguidores honran y adoran a cada orixá buscando su protección y bendiciones en diversas áreas de su vida. Virgen de Guadalupe en el catolicismo. En la tradición católica, la Virgen de Guadalupe es una figura venerada ampliamente en Latinoamérica, especialmente en México. Considerada la patrona de México, es objeto de gran devoción y adoración por millones de personas, simbolizando la fusión entre la fe indígena y la católica. En la actualidad, las religiones y mitologías no solo son parte de la identidad cultural, sino que también proporcionan un sentido de comunidad y pertenencia. Festividades como el Día de los Muertos en México, el Inti Raymi en Perú, o las ceremonias de la Virgen de Guadalupe, reúnen a las comunidades en torno a sus tradiciones, creando lazos y transmitiendo valores de generación en generación. Además, muchas personas encuentran consuelo y fortaleza en sus creencias ante los desafíos de la vida. La espiritualidad puede ofrecer un sentido de paz interior y esperanza, así como herramientas para afrontar situaciones difíciles. Las enseñanzas de figuras religiosas, ya sean dioses, profetas o líderes espirituales, siguen guiando a las personas en su búsqueda de un propósito y una vida significativa. Finalmente, el diálogo intercultural y la convivencia de diferentes creencias enriquecen nuestra sociedad actual, promoviendo el respeto y la tolerancia. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental reconocer y valorar la diversidad de pensamientos y tradiciones que nos rodean. Así que, al reflexionar sobre la existencia de dioses y las creencias que han perdurado a lo largo de los siglos, podemos apreciar cómo estas historias y enseñanzas siguen inspirando y dando forma a nuestras vidas hoy en día. Desde la cima del Monte Olimpo, les invito a reunirse dioses. Si disfrutaron de este viaje por las creencias y mitologías, no olviden dar like, suscribirse y compartir este video. Una mención a Leticia Alves por acertar en el video pasado, y gracias a Santiago Mayer 4394, KK70 y Dark Master por comentar. Comenta, voy a ser un dios, y saldrás en el siguiente video. Que los dioses del conocimiento les bendigan con sabiduría y curiosidad. Me despido por hoy, hasta el siguiente video followers.